Planta, director de FANDE. FANDE es la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones, y de IPDA, perdón, que es la International Publishing Distribution Association. Su ponencia se titula Tendencias y retos en la comercialización del libro, perspectiva española e internacional. Bueno, buenos días, muchas gracias. De nuevo, Ana y Paco, enhorabuena a vosotros y a todo el equipazo, porque la verdad es que es un nivel tremendo el de estas jornadas. Yo, al menos personalmente, estoy aprendiendo muchas cosas y ampliando mi abanico de contactos y de personas interesantes para seguir dialogando. Como Ana comentaba, soy José Manuel Anta, para los que no me conozcáis, soy el director de FANDE, la Federación Española de Distribuidores, que agrupa a través de varias asociaciones a 160 compañías, más o menos, dedicadas a la distribución de productos editoriales en sentido amplio. Por supuesto, libros, pero también diarios, revistas, coleccionables, y tanto en formato impreso como digital. Como ese modelo no existe en el resto del mundo de asociación de este tipo, nuestros colegas internacionales nos plantearon dar el paso y crear una asociación internacional similar a la que existe de editores o de libreros, y hace 6 años constituimos esa organización que Ana ha comentado, que es la Asociación Internacional de Distribuidores, que tiene también sede en Madrid y de la que actualmente forman parte unas 28 compañías internacionales de ese perfil que os describí antes, junto a las empresas españolas. Bueno, yo me voy a dedicar aquí en esta presentación de esta media hora, 35 minutos, a contaros básicamente, poner, digamos, en situación y un poco al hilo de la presentación de Jesús, en qué marco de juego nos movemos, hablando en concreto del mercado español, que es el que más conozco, pero que es replicable a otros mercados del libro, es decir, todas esas dificultades y todos esos planteamientos que Jesús ha mostrado en su presentación tienen que ver con que estamos en un sector en el que el número de referencias disponibles es de millones. Yo no conozco ningún otro sector empresarial donde haya tal número de referencias que haya que mover, tanto en formato impreso como digital. Estos son los datos de referencia del último año disponible, que es 2020. Pero a eso, y Jesús también lo reflejaba en su presentación, se une toda la complejidad de esa cadena en la que el libro parte de la creación del autor, pasa por una editorial, una imprenta, se distribuye, llega a la librería, se devuelve, y en el que hay flujos de ida y vuelta de un producto físico, como es el libro en papel, pero también flujos de información y también flujos económicos, de cargos, abonos y demás. Multiplicado todos esos millones de títulos disponibles por todos estos flujos de ida y vuelta que estamos viendo, imaginaros, lo estáis viviendo en vuestra operativa diaria, la complejidad de esta cadena. Yo esto lo resumo en palabras de uno de mis mentores en el sector, que es Antonio Mas, ya fallecido hace unos años y que quizás algunos de vosotros conocisteis, editor, librero, distribuidor. Y en uno de sus textos, La comercialización del libro, Antonio hablaba de que disponer de un determinado libro en una librería concreta puede parecer algo sencillo. Hacer llegar el mismo libro a miles de librerías ya resulta más difícil y complicado. Pero tener miles de libros en miles de librerías es una compleja tarea que rara vez es percibida en su justa valoración. Bueno, pues si mezclamos los datos con la complejidad de la cadena, nos encontramos con esta reflexión. ¿Y qué está pasando? ¿Cómo se está tratando esta complejidad, que no es solamente propia de nosotros en nuestro país, sino que es consustancial con el mundo del libro a nivel internacional? Bueno, pues apoyado en algunos artículos de prensa en general, de prensa especializada, de ejemplos de empresas, voy a tratar de contaros, resumidamente, cuáles son las tendencias fundamentales que se están dando para acometer toda esa cadena, que además a la que se unen cambios en las tendencias y hábitos de consumo prepandemia, por lo que ha explicado muy bien Jesús desde el punto de vista de Internet, de las tendencias de consumo de la población en general, y aceleradas por los efectos de lo que ha sucedido los 2 últimos años. Bueno, una de las tendencias es
las fusiones, las integraciones, la colaboración entre empresas. Esto es un ejemplo en Estados Unidos de las dos principales distribuidoras, Ingram y Baker & Taylor, de opciones de fusionarse. También en el ámbito en Italia, pues colaboración entre cadenas de librerías para hacer frente al enemigo común. Esto es un caso reciente en Gran Bretaña, hace menos de 2 meses. La principal cadena de librerías, Waterstones, ha adquirido una cadena histórica de librerías independientes como Blackwell y esa tendencia, digamos, a la integración se está dando a distintos niveles. También a nivel editorial, y hay 2 temas ahora mismo de vigencia y de debate internacional, uno en Europa, que es la megafusión entre Hachette y Editis, que más allá de las ventajas que pueda tener para ambos grupos empresariales, tiene unas implicaciones claras para toda la cadena de comercialización, el efecto en autores, el efecto en otras editoriales, el efecto en librerías y, por supuesto, con intervención de los órganos de control de la competencia, en el caso de Francia, y un debate incluso social, público, con respecto a esta evolución, y el otro en el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, también con la megafusión entre Simon & Schuster y Penguin Random House, que crean también un macro gigante editorial con todas esas implicaciones de las que estábamos hablando. Además de esas colaboraciones y fusiones, hay dificultades también para la industria de la distribución de libros. Este es un caso en Alemania que citaban nuestros colegas alemanes. En Alemania operan básicamente 2 mayoristas, no confundir con los distribuidores exclusivistas, los mayoristas. Uno de ellos es Libri, que es el más grande, y este otro, KNO, hace un par de años pues estaba en una situación de bancarrota. Estamos hablando de Alemania. Tuvo que ayudarle un gran operador logístico, inyectar capital en esa compañía para que pudiera seguir funcionando. En Gran Bretaña existían 2 mayoristas, Garners y Bertrands ha quebrado también. Y estamos hablando de mercados con un volumen de ventas y de lectura muy importante. También esas colaboraciones y fusiones se están dando en el ámbito de los contenidos digitales. Aquí cito el caso de Mark, compañía canadiense que compró la participación en Libranda, distribuidor digital en España y América Latina, o de Bookwire, en el caso del distribuidor digital de Brasil. En el mundo digital de la distribución se da un caso curioso, o al menos a mí me lo parece en el caso de España. Las 2 principales distribuidoras digitales de España y América Latina, como son Bookwire y Libranda, no pertenecen a empresas españolas, pertenecen a una empresa canadiense y a una empresa alemana. Y también en el mundo de los audiobooks, sobre el que se va a hablar ahora, pues también se están llevando a cabo colaboraciones, fusiones. Este es el caso de Storytel entrando en el mercado americano, o de agentes que vienen de otros sectores empresariales o de la tecnología que dan el paso al mundo del libro, al mundo editorial, que es otra de las tendencias importantes a seguir. Aquí el caso de Spotify entrando en el mercado también de los audiobooks, comprando el principal distribuidor de audiobooks en Estados Unidos. Son noticias recientes. Otra tendencia, desde mi punto de vista muy interesante, y ayer Josep María habló sobre este tema, este es el caso de una distribuidora en Brasil que decide terciarizar, como decían nuestros colegas argentinos de Big Sur, toda la actividad logística para centrar su actividad en la estrictamente comercial y buscar un socio logístico para esas funciones. Bueno, es un poco el modelo que ayer nos comentaba Josep María. En Italia llevan años con este modelo, en el caso de Italia incluso con un polo de distribución que llaman la Ciudad del Libro, que está gestionado por un operador logístico, Ceba Logistics, y las principales empresas de distribución no compiten, digamos, en esa parte logística, sino compiten en la parte comercial, y toda esa parte de desarrollo logístico la centran a través de ese operador. Es decir, se han puesto de acuerdo, de alguna forma, que yo creo que es una de las cuestiones en las que tenemos que avanzar. Otra cuestión de evolución, y ayer también salió en varias de las presentaciones, la impresión, sobre todo para salvar el puente entre el Atlántico y para que editores de allá impriman acá y viceversa, la impresión bajo demanda. Es una tendencia que todos conocéis, que llevamos años analizándola, poniéndola en valor.
siempre desde una perspectiva, por supuesto, del punto de vista editorial, de la tirada corta, pero yo creo que también tiene todo el sentido en el uno por uno, es decir, el planteamiento desde la librería, el hacer disponible todos los libros desde un ejemplar para cualquier librería que los solicite. Este es un ejemplo que supongo que conoceréis, Bibliomanager, con distintas compañías a un lado y otro del Atlántico que ofrecen servicios de impresión local para distintos editores. En el caso en Francia, con el distribuidor del grupo Editis, Interforum, que crea también un polo de impresión bajo demanda y anejo a sus almacenes, de tal forma que el librero francés lo único que sabe cuando entra en la base de datos, sabe que Interforum le puede servir estos libros y desconoce si el libro sale de un palet o si el libro se está imprimiendo y entra en el sistema para hacérselo llegar. Le es neutro, sabe que lo va a recibir y que está disponible. En términos similares, en Alemania, la empresa Books on Demand con Libri, que es el principal mayorista, acaban de poner en marcha, o están a punto de poner en marcha este proyecto Plureos, que es un poco lo mismo de lo que os he descrito, que tenemos intención de ir a visitar el próximo mes a finales del próximo mes de junio, primeros de julio, uniendo esa parte de impresión bajo demanda con la logística, con la distribución, con el objetivo de que todos los libros estén disponibles. Y un ejemplo de hace años, y que yo se lo contaba a mi buen amigo Jesús Otaola, de la librería Proteo, y me dijo, pero si esto lo llevamos haciendo nosotros años, la función del librero, apoyándose en la impresión bajo demanda, para crear una pequeña línea editorial, básicamente de autores locales o regionales, el caso de Jesús, que era su propio sello editorial, es de alguna forma dar el salto por parte de la librería al mundo de la autoedición. Es decir, con ese boom de la autoedición, ¿por qué no aprovechar esa ola por parte de las librerías? En el caso de la librería Proteo, crearon, como digo, su propio sello editorial, creo que recordad que es Ediciones del Genal, para autores muy locales. Además, les ofrecía la parte de presentación del libro, atraer público, atraer participantes, y todo apoyándose en un socio que hace la impresión bajo demanda. En este artículo que os citaba, hablaban, es que no creo en el modelo de la máquina de impresión en la librería, como hemos visto en algunos casos. Este es un artículo de 2014 y ya hablaban de que los libreros americanos que habían apostado por tener la Espresso Book Machine las estaban retirando porque no tenía ningún sentido, por coste, por complicaciones tecnológicas y demás, y lo que estaban buscando era alianzas con empresas que dieran esos servicios de impresión bajo demanda. Desde mi punto de vista, una línea a explorar. Por supuesto, estamos viviendo, más allá de estas fusiones, megafusiones, de esta guerra de las galaxias, un boom a nivel internacional y un reflorecer de alguna forma de la librería independiente, que es una gran noticia. Lo estamos viviendo en España y está sucediendo en todos los países de nuestro entorno y en otros países, como en el caso de Estados Unidos. Es muy interesante el trabajo que ha hecho en esta línea de analizar esta tendencia el profesor Ryan Raffaelli de la Universidad de Harvard. Alguna vez mi buen amigo Quique Pascual hace referencia a él y estamos intentando traérnoslo en alguna ocasión a España. Bueno, el profesor Raffaelli, que ha analizado durante años ese renacimiento de la librería independiente, además en un ecosistema tan competitivo y con tantas dificultades para el librero independiente como es Estados Unidos, sin precio fijo, con Amazon, bueno, que os voy a contar. Lo resumen que la librería independiente actualmente se apoya en lo que él llama las 3 Cs, como garantía, digamos, de su supervivencia o de poder funcionar en ese ecosistema. La C de la comunidad, que conocéis de sobra, el integrarse en la comunidad, en el barrio, en el pueblo, el llegar a acuerdos y colaboración con otro tipo de comercios, de actividades. La C de la conveniencia, es decir, que además que el hecho de visitar la librería más allá de la compra de libros, que ha de ser el corazón de la librería y de la prescripción del librero, suponga una experiencia de visita, de conocimiento de otras cosas. Y la tercera, la C del curation, de la curación, es decir, de con qué juega el librero, de la selección, cuál es mi imagen, cuál es mi espejo. Y que yo creo que ahí todos coincidimos y que llevamos años analizando eso y que, bueno, de alguna forma el profesor Raffaelli lo ha documentado desde un punto de vista académico y científico. Yo siempre digo que hay una cuarta C que debe sumarse, que es la de la conexión, en línea con lo que comentaba Jesús en su presentación. Creo que ahora mismo
Por supuesto, el corazón de la librería tiene que ser su espacio físico, la labor de prescripción y de atracción del librero, pero no puede cerrar la puerta, no puede cerrar ventanas a tener la disponibilidad que sus clientes pueden ser del barrio, como deben de ser, pero pueden ser de miles de kilómetros de distancia porque están vinculados emocionalmente o por pura cuestión de facilidad de entregarles los libros con esa librería. En esta línea, bueno, todos estos libros, España, Bookshop, Estados Unidos, Gran Bretaña, Shop Daheim, en el caso de Alemania, que se une, esto fue una iniciativa de la cadena de librerías Thalia, a la que se integraron también otras cadenas de librerías alemanas que surgen en plena pandemia y librerías independientes, y que habría que sumar a la iniciativa que nos describieron ayer nuestros amigos alemanes dentro de esa cooperativa de Jenny Local, creo que era el nombre. Pero Shop Daheim pues fue de alguna forma un salvavidas para muchas librerías en el caso de Alemania, o la RELI, la red de librerías independientes, que comentábamos también ayer, comentaba Verónica, creo recordar, en este caso, en el caso de la RELI, con el apoyo a ese colectivo de librerías independientes de una cadena como es El Sótano, que brinda toda la parte de aporte tecnológico más el aporte logístico y de colaboración para servir a esas librerías. También otra, como veis, en los ejemplos de Alemania y de México, es un cruce, una colaboración entre cadenas de librerías con librería independiente, que también entiendo que es un ámbito a explorar. El caso de Brasil, un grupo editorial importante como Record, que lanza un programa de apoyo específico para librerías en cuanto a condiciones, en cuanto a ciertos títulos disponibles solamente o anticipadamente en las librerías independientes, como una forma de apoyo a las mismas. O con toda esta evolución tecnológica y demás, el caso de la principal librería independiente de Portland, Powell's, que bueno, pues formaba parte del marketplace de Amazon, colaboraba con ellos, toman una decisión de decir, es que no necesitamos estar ligados de ninguna forma con Amazon. Tenemos los medios, la tecnología a nuestro alcance para poder diferenciarnos, y es que no queremos ser un Amazon de las pequeñas librerías, queremos ser otra cosa distinta, porque no queremos jugar en esa liga, nuestra liga es otra. Incluso las cadenas, la principal cadena de librerías de Estados Unidos, Barnes & Noble, está jugando ya otra cosa. Es decir, Barnes & Noble quiere ser el corazón de la librería, han de ser los libros. Está prescindiendo desde que James Down, el director de Waterstone, de la principal cadena de librerías en Gran Bretaña, ahora las dos cadenas de librerías forman parte de la misma estructura empresarial, pero digamos queremos ser más librerías. Incluso la gestión particular de cada uno de los miembros de la cadena es una gestión de librería independiente, adaptada a su ubicación, a su tamaño, a su público, utilizando las ventajas de formar parte de una gran cadena, pero dándole un espíritu independiente a cada uno de los puntos de esa cadena. De hecho, esto es un artículo reciente en el New York Times de hace menos de un mes, como Barnes & Noble ha pasado de ser el villano para los libreros. ¿Os acordáis de la película aquella de los años 90, de la pequeña librera y el Barnes & Noble que le habría... Pues ha pasado a ser el héroe, precisamente, porque están llegando a puntos de colaboración entre cadenas y libreros independientes en esa línea. Creo que era Jesús también quien lo citaba, el caso de Feltrinelli, la principal cadena de librerías italiana, y que ya está en este proceso de reformulación de su propia estructura de la librería, incluso desde un punto de vista de diseño, de arquitectura. Tuvimos el año pasado en el encuentro Readmagine en Madrid al director de Feltrinelli. Os recomiendo, de hecho, que veáis el vídeo de la presentación, porque explica todo lo que está cambiando en la librería que han utilizado como modelo en el centro de Milán, pero con la idea de trasladarlo a los distintos puntos de la cadena por toda Italia. La web Marca Blanca, también como iniciativa que se desarrolló especialmente durante la pandemia, que también citó Jesús, como una opción de ayuda a las librerías, especialmente en un momento tan complicado como cuando estaban cerradas, y que de alguna forma era abrirles esas ventanas en esos momentos. Aquí cito el ejemplo de AZ, pero hay muchos más, o el dropshipping, que también fue un desarrollo previo a la pandemia, pero que en la pandemia cobró todo su sentido como herramienta posible a utilizar. Otra tendencia que para mí
me parece fundamental actualmente. Me refiero al tema del fondo con respecto a la novedad, que de hecho, desde el punto de vista editorial, entiendo que, bueno, pues que en vuestras cifras se está reflejando. Estos son datos de Estados Unidos desde 2004 hasta 2021, cómo ha ido evolucionando esas dos variables. En 2004 estaban prácticamente a la par, lo que representaban para los editores americanos los ingresos por fondo con respecto a la novedad, y en 2021 el fondo ya representaba casi el 70% frente al 30% de la novedad. Esto entiendo que es replicable en todos los países del mundo y evidentemente es una oportunidad, pero también genera un reto muy claro no solamente para el editor, para todo el sector, y vuelvo a enlazarlo con esa filosofía de tener disponible todos los títulos en plazo y en tiempo para todos los libreros, las cadenas, etc. Acompañando esta tendencia que se está viendo, bueno, pues que están surgiendo elementos de apoyo tanto a editores como a libreros como a los propios distribuidores en lo que tiene que ver con el marketing, el descubrimiento de los libros, el poder crear una página web o poder crear un espacio de forma rápida y sencilla, con digamos, una herramienta de doble filo, porque esto puede utilizarlo una librería. Os hablo en concreto el caso de Aereo, que es una aplicación del grupo Ingram, pero también puede utilizarlo un influencer o una persona famosa que tenga su página web y que decida colocar títulos y ponerlos a disposición de sus seguidores. Es decir, se convierte en una pequeña librería, por decirlo de alguna forma. Esto ya es una realidad que se está dando. También lo apuntaba Jesús y nuestro colega de Berlín. Cómo se están informando la gente joven con respecto a no solamente los libros, sino cualquier elemento que consumen o cualquier servicio en el que se apuntan, pues a través de redes sociales, como en el caso de TikTok. De hecho, este titular me sorprendía, es de abril, y uno de los factores por los que hablaban, en el caso de Gran Bretaña, del incremento de ventas el año pasado fue por el boom de toda esta corriente de tiktokers y demás, sobre todo en la gente joven, o en el caso de Twitch, que ya se está utilizando también como red para comunicar existencia de libros. Twitch, para los que no los conozcáis, es una red especializada en el mundo de los videojuegos y que siguen millones de jóvenes en todo el mundo. O agencias especializadas, y yo creo que hay un campo de desarrollo muy importante, agencias especializadas en el marketing digital en redes sociales y exclusivamente para el mundo del libro. Cito aquí una, Tandem Collective, que nos acompañará también en la edición de Readmagine de este año, a primeros de junio, que está haciendo ya proyectos para distintas editoriales, en el caso de Gran Bretaña, centrada únicamente en el mundo de las redes sociales. O Open Road Media en Estados Unidos, también dando cobertura de marketing digital para colectivo de pequeñas y medianas editoriales, es decir, son empresas, son partners, que por supuesto los grandes megagrupos tienen divisiones de cientos de personas dedicadas a esta filosofía, pero el reto es para pequeñas empresas cómo pueden subirse a esa ola. Otra tendencia que también hemos comentado en el transcurso de las presentaciones, la sostenibilidad. Y yo creo que es también un ámbito, un reto. Si hay retos en este momento, este es uno de nuestros retos fundamentales por toda esa complejidad de la cadena que veíamos y ese incesante ida y vuelta de productos, de servicios, de camiones, de operativa y demás. Nada, he apuntado un par de iniciativas, la Green Book Alliance, que es un organismo creado de colaboración entre editores y sector en Canadá, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, analizando y planteando medidas en cada uno de estos campos, o en el caso de Francia, que han presentado hace un par de meses un documento muy simple, pero que creo que sería básico contar con algo parecido como primer elemento en el caso de España, dando una serie de recomendaciones, una guía de buenas prácticas para editores, para distribuidores, para libreros, en lo que tiene que ver con ese marco de sostenibilidad y de sostenimiento del medio ambiente, porque digámoslo claramente, precisamente por esa estructura somos un sector bastante contaminante en esos términos.
Otro ámbito que me parece fundamental y que quizás muchas veces lo pasamos de puntillas. Son fantásticas todas estas herramientas que hemos desarrollado, todo este desarrollo, toda esta capacidad de poder utilizar la tecnología para facilitar la vida y generar mayores ventas, pero si no va acompañado de una parte de capacitación, de formación, de enseñar a vender en Internet, enseñar a comunicar, enseñar todas esas alternativas, de nada sirve. Podemos desarrollar e invertir miles de euros y de dólares en estas cuestiones, pero si no va acompañado de esa capacitación, poco sentido tiene. Apunto dos iniciativas que me parecen interesantes. Una histórica, lleva más de 30 años y supongo que muchos de vosotros la conocéis. La Escuela para Libreros Umberto Elisabetta Mauri, en Italia. Llevan 30 años organizando, como decía, cursos para libreros. Su directora, Nana Lohengrel, nos acompañará a primeros de junio en Madrid para contar la experiencia. O, desde el punto de vista editorial, la iniciativa que ha lanzado el pasado mes de marzo la IPA, la Asociación Internacional de Editores, de la IPA Academy, como un centro especializado en formación, en colaboración con centros en distintos países del mundo, para toda esta filosofía trasladarla a sus editores miembros. En España estamos también trabajando en esta línea y esperamos dar noticias, espero que en breve plazo, de la creación de algo parecido a una escuela del libro, desde un punto de vista sectorial y que recoja un poco toda esta filosofía. ¿Y en qué punto estamos? El presente y el futuro. Y aquí ya voy a hablar un poco de mi opinión personal, de hacia dónde creo que debemos de ir o hacia dónde estamos yendo. Bueno, creo que esto somos todos conscientes del sector en el que estamos, por lo que hemos visto también, veíais en Estados Unidos, creo que se aplica al 100% esta cuestión del long tail, de la larga cola, cada vez un mayor número de títulos que venden poquitas unidades y cada vez el número de bestsellers es menor. Creo que el debate, esto era 2017, pero es que creo que sigue teniendo plena vigencia. Creo que el debate ya no es libro impreso o libro digital, es un debate más que superado desde hace años. El debate es el canal que utilizamos para hacer llegar los libros a nuestros compradores, a nuestros lectores, y ahí es donde se está dando la batalla. Tampoco creo que sea un canal, que haya que apostar por un canal o por otro. Los canales han de ser múltiples y se debe pensar en una estructura multiformato y multicanal. Y pues Jesús lo ha dejado muy claro en su presentación, porque nos seguimos enfrentando a esto. ¿Y qué hemos hecho aquí en España con respecto a dar, desde un punto de vista sectorial, de dar solución o de dar unas mínimas pautas para poder optimizar de alguna forma todo este mecanismo? Bueno, pues durante toda la conversación han salido varios nombres y varias siglas. Yo aquí lo que trato es de recogerlas en un par de diapositivas para que aquellos que no las conozcan vean cuál es el ecosistema y vean que es complementario. Lo que hemos desarrollado en los últimos años son unos sistemas de comunicación normalizada entre editores, distribuidores y libreros, que no pasan por ningún ente que los centralice, sino simplemente normalizar qué campos tiene una factura o un albarán o un pedido y que lo entiendan los sistemas propios del editor o de la librería, para precisamente lo que comentaba Jesús, que el librero pueda dedicarse a sus labores de venta y demás y que no tenga que estar dedicando tiempo a labores puramente administrativas como son esas. Eso es el sistema Sinly. Sinly ahora mismo forman parte de esta comunidad de usuarios Sinly 4.100 y pico empresas del sector del libro, la mayoría españolas, pero también hay empresas argentinas o de otros países del mundo donde se comercializa libro en español. Porque yo creo que ahí hay un recorrido claro, es decir, ¿por qué no una librería que vende libro en español en Francia o en Singapur o en Tokio no puede utilizar documentos Sinly? Claro que sí, podemos comunicarnos con ella y ofrecerles todos los servicios. Dilbe y /ISBN como gran base de metadatos, gestionada por la Federación de Gremios de Editores, con una evolución muy importante durante los últimos años y con unas políticas de ir mejorando la calidad de los metadatos paso a paso, que acompaña también a CEGAL en red, también como base de metadatos. LibriRed, de la que se ha hablado ya por parte de Sara, esa herramienta de sell-out, de cifra de ventas, que reporta que es fundamental y que es
ha sido desde mi punto de vista una de las cuestiones más importantes y más exitosas que se han desarrollado sectorialmente en los últimos años. Todos tus libros, se ha comentado, y lo que llamamos programa de mejora de la cadena de suministro del libro, las normas CSL, que son unos protocolos de mínimos que acompañan a todo el sector con respecto a cómo ha de documentarse una devolución, qué documentos SILI son los básicos a utilizar, cómo identificamos a todas las empresas, los 10 mandamientos, aunque hay 11 normas CSL ahora mismo operativas. Digamos que gráficamente, por destacar la complementariedad de toda esta ensalada de siglas, pues sería algo parecido a esto. Y esto se concreta en cuestiones que, bueno, he ido desgranando un poco en la presentación, pero que la idea sería en que ya estamos trabajando en ello y vamos a seguir en esa línea, y creo que aquí el planteamiento no ha de ser para nada, de lo que estoy hablando no es un planteamiento español, es un planteamiento que yo creo que tenemos que hacer sí o sí a nivel España, América Latina, de la mano, colaboración al máximo en todos estos terrenos. Metadatos, igual más ventas. Es que es así, o sea, es que tenemos que seguir insistiendo en eliminar de la cabeza fundamentalmente del editor que cumplimentar las fichas, que el metadato se convierte en un engorro, que rellénalas en el último momento. Es invertir en algo que va a generarnos más ventas, porque se ha analizado de forma clara en distintos países cómo se incrementan las ventas, si va bien la portada, si hay una sinopsis, si los metadatos, ojo, no solamente llegan completos, sino llegan en plazo. De nada nos sirve que llegue esta información cuando el libro ya está en la calle. Han de llegar con los 6 meses que comentaban nuestros amigos alemanes ayer. Nosotros establecimos en estas normas de cadena de suministro del libro al menos un mes antes de que el libro esté en la calle. Bueno, pues cumplamos también esos plazos, porque estamos invirtiendo en la venta de nuestros títulos. El tema de la impresión bajo demanda 1 por 1, todos disponibles, siempre disponibles. Una estrategia digital, pero no desde un punto de vista de digital igual ebook. La estrategia digital, espero haberlo tratado de explicar bien, integra todos los procesos. Tenemos que pensar en ese planteamiento multiformato y multicanal. Entonces, desde la impresión bajo demanda a la comercialización, a la promoción y demás, todo tiene también vínculos digitales. Tecnologías aplicadas al comercio del libro, marketing, dropshipping, descubrimiento, inteligencia artificial, Big Data. Creo que el gran reto ahora mismo ya es algo superado, prácticamente poner cualquier libro en papel en cualquier sitio del planeta a un precio razonable. Eso ya está prácticamente resuelto a través de estos sistemas de impresión bajo demanda. De hecho, Ingram firman contratos de distribución mundiales con sus editores y le garantiza que sus libros van a estar presentes en todo el mundo a través de partners de impresión. El reto, todo esto que veíamos de cómo está estructurado nuestro sector, es cómo descubrir esos títulos a nuestros potenciales compradores, a nuestros potenciales lectores. Y es un reto para los editores, pero también para los distribuidores y para las librerías. Y como hemos visto, hay herramientas, hay partners que podemos buscar para ayudarnos en esa filosofía. Por supuesto, reforzar el papel de las librerías físicas, esta filosofía de las 4 Cs del profesor Raffaelli que veíamos. Las librerías van a seguir existiendo cada vez con más fuerza y, desde mi punto de vista, hay que ser más librería y hay que reivindicar con mayor peso la labor del librero, diferenciándonos por completo. Y no me gustan mucho esos titulares de el frente anti-Amazon de los libreros. No, es que estamos jugando en otra división, es otra cuestión que creo que es necesario reforzar. Por supuesto, lo que comentaba, capacitación, reskilling, el proyecto de escuela del libro, que creo que hay un ámbito de colaboración muy importante con América Latina y con Europa. Somos un puente y tenemos que aprovecharlo. Aquí hablo en el caso de España. Y, bueno, lo comentaba también Jesús, la lectura, y yo creo que eso ya sí que es un debate más global, la lectura y el libro frente a otras alternativas de cultura y entretenimiento, la transtraída economía de la atención. Bueno, pues si hay un reto que tenemos que ver como
como sector es ese, que creo que es un reto, pero también es una oportunidad, es decir, la propiedad intelectual del editor y la creación del editor al final es la base para otra serie de industrias culturales. Hablándolo con mi amiga Marifé ayer, hablábamos de cómo la Feria de Frankfurt ha recogido ese guante y ya desde hace tiempo en ese espacio de The Arts se habla no solamente de libros, sino se habla de cine, se habla de videojuegos, se habla de audiovisual, etcétera. Se habla de diseño, se habla de arquitectura, que también tienen que ver con todo nuestro sector. Precisamente en eso, y ayer también salió la palabra innovación, una de nuestras funciones es precisamente dar plataformas para poder, digo como organización, para dar plataformas para ese ámbito de la innovación. Les he hablado de Readmagine, que organizamos cada año en Madrid. Este año volvemos a las fechas habituales, que son la primera semana de junio, en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, y que es un ámbito de una semana de la innovación en el libro y la lectura. Están todos invitados, será del 31 de mayo al 3 de junio en Matadero, Madrid. Es un encuentro abierto, gratuito y únicamente por invitación para profesionales del sector del libro. Y vamos a hablar de todas estas cosas: descubribilidad, sostenibilidad, green publishing, colaboración de bibliotecas con librerías, capacitación, formación, etc. He de decirles que es un encuentro internacional que se hace en Madrid y se hace 100% en inglés, sin traducción simultánea y sin streaming. Es decir, si quieres ir, has de estar, y luego, por supuesto, se graba todo y se difunde. Se difunde a través de una plataforma que le llamamos Renodo, en la que también colaboramos con la Fundación, y que todos los vídeos, las presentaciones, los documentos que se han ido gestionando están disponibles, tanto en español como en inglés, para cualquier profesional del mundo del libro internacionalmente. Y otros ámbitos en los que colaboramos con la Feria del Libro de Frankfurt, en la Publishing Distribution Platform, conexión entre editores y distribuidores, editor que busca distribuidor fuera de sus fronteras, distribuidor que ofrece sus servicios, y hay como unas 150 empresas que están en ese espacio colaborando, y también colaboramos con el barómetro de consumos digitales en el sector del libro. Nada más, muchas gracias. Tienen ahí mi correo electrónico y cualquier cuestión más allá de esta presentación estoy a su disposición. Gracias. Perdón, no sé si hay alguna pregunta. Lo he dejado clarísimo, por lo que veo, cristalino. Bueno, pues... Al menos la que estaba pactada aquí. Que... Nada, es broma. Está. Muchas gracias, es un placer oírte como siempre y aprender. Y que nos plantees todas estas... bueno, nos sitúes muy bien y nos adelantes lo que nos puede venir. ¿Por qué habéis tardado tanto los distribuidores? Como tú les representas, a lo mejor nos puedes dar en daros cuenta que el servicio uno a uno lo tenéis que dar vosotros. Es decir, en otros países, en muchos de ellos, eran las propias distribuidoras las que se hicieron. En el caso de Ingram está claro, con Lightning Source, se hicieron ya con ese recurso y se lo ofrecieron a sus propios editores como un servicio añadido al que era el de la distribución, ¿no? Sin embargo, aquí eso ha sido algo que no se ha dado, ¿no? Y yo creo que no ha contribuido en el desarrollo del el uno a uno de esa manera, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, España ha sido... Estaba pactado. Sí, me lo ha puesto, remato ahora. España, como tantas cosas, pues es diferente. Entonces, en el resto de países, quizás también por la propia estructura de distribución, donde el grado de concentración es mucho mayor. Tú hablabas de Ingram o de Libri o de Messagerie en Italia, es que prácticamente esa es la gran estructura de distribución y, digamos, entre sus funciones desde hace años está continuamente desarrollar proyectos, nuevos servicios, tanto para editores como para librerías. En el caso de España, todavía el grado de fragmentación de la distribución es muy importante. Y no había, digamos, un Ingram o un Messagerie o un Libri porque montar todos esos sistemas es costoso. Es decir, montar máquinas de impresión bajo demanda y conectarlas con tus sistemas de distribución no es nada fácil. Ahora mismo en Ingram, estuvimos hace unos años en un viaje viendo las instalaciones de Ingram, las máquinas de impresión bajo demanda son el corazón de la empresa.
Pues un poco el ejemplo de Francia y de Alemania que os ponía. Desgraciadamente, por esas circunstancias de estructura y demás, no se pudo hacer. Surgió también una empresa, ¿os acordáis de Publidisa?, que ocupó ese terreno de la impresión bajo demanda y que intentaba llegar a acuerdos pues, para tener el brazo logístico de alguna forma resuelto con distintos distribuidores. Desapareció Publidisa, siguen existiendo grandes compañías de impresión bajo demanda en España, muchas con vínculos con América Latina, pero siguen necesitando de ese brazo de colaboración con el mayorista, con el distribuidor, que les dé ese acceso al final a las librerías. Cosa que en Italia, Alemania o Francia lo tienen resuelto con desarrollos como ese. Pero yo la achaco más precisamente a nuestra estructura de distribución, a esa atomización, que a otra cosa. Gracias. Pues muchas gracias. Seguro que tenemos oportunidad de seguir charlando. Gracias. Yo te pregunto. Hola, perdonad que ha tardado un poco el micro. Una pregunta. O sea, siempre que vemos el futuro con esta idea de la impresión en digital y del 1 a 1, a mí me da, como editor que cuida mucho el libro y que entiende que un libro no solo es el contenido, sino también el continente, porque si no lo hacemos así, seguramente las librerías que están aquí desaparecerán, todo lo que leeremos serán libros digitales, en donde el continente es más, no tiene importancia, el contenido es más ágil. No sé si habéis hecho otros colegas pruebas con impresión digital. Yo he dirigido una imprenta digital, sé las posibilidades que tiene, sé que ninguna imprenta digital en España las utiliza, la potencia de que el libro digital sea bueno formalmente. Hace unas semanas hice una prueba con un editor, una imprenta digital de Andalucía para ver si era posible hacer un libro decente. Hicimos 2 pruebas con 2 libros, tuve que devolver todos los libros, están todos mal, el 100% de la tirada mal encuadernados, mal guillotinados, con las páginas mal compuestas. Es decir, un desastre. Si esto en lugar de llegar a la editorial, a Nórdica, hubiese llegado a la librería, estaréis todos desesperados porque era una auténtica basura. Claro, pensemos que este modelo es un modelo norteamericano en el que si compráis libros a través de Amazon en Estados Unidos, os llegan libros que para mí como lector son un suplicio. Libros en los que la maquetación es infame, la encuadernación desastrosa, el papel una mierda, sinceramente. Claro, yo me niego a defender eso, lo siento mucho. ¿Por qué? Porque para mí el libro es un contenido de calidad en un continente de calidad. Creo que esa es una de las ventajas de España y por la que me siento orgulloso cuando viajo fuera de nuestro país de ver la enorme calidad que hay en nuestras librerías. No solamente de buenos libros, bien traducidos, bien editados, sino bien impresos. Si de repente os encontráis en todas vuestras librerías libros fresados, sin solapas, con papel, con tamaños diferentes, con cajas de texto desastrosas, ¿es el mundo del libro que queremos? Yo no, lo siento mucho. Y entiendo, me gusta mucho ver, ¿no?, tu punto de vista siempre del futuro, hacia dónde va, creo que tiene ventajas, pero a mí cuando me dicen, ¿no quieres que tus libros estén en Estados Unidos 1 a 1? Digo, no. Pues yo quiero que mi libro esté como yo quiera que esté. O sea, como yo entiendo que es mi edición, porque para eso trabajamos de manera intensa en pensar qué tipografía, qué papel, qué cubierta, cómo se encuaderna, cómo se hace un libro, precisamente para que en España o fuera de España el lector tenga lo que yo quiero que sea. Un libro como yo lo he traducido, como yo lo he diseñado, como yo lo he maquetado, como se ha ilustrado, de la máxima calidad. Y desgraciadamente el mundo anglosajón, sobre todo, que se está imponiendo internacionalmente, es un mundo en el que el formato no tiene importancia. Y eso es el gran peligro de todos los que estamos aquí, porque ante eso el libro digital es imbatible. No, exacto. Coincido al 100% contigo. Creo que esa reflexión no es aplicable a todo. De hecho, siempre utilizo la expresión, el papel es una tecnología. Es una tecnología, posiblemente la tecnología con más evolución desde hace 3.000 o 3.000 y pico años. ¿Qué tecnología hay mejor que el papel en cuanto a que ha ido evolucionando además? Entonces, claro que sí, es una tecnología y es una decisión muy particular del editor, qué libros lanza, con qué temáticas, por supuesto, con qué autores y con qué formatos y con qué cubiertas y cómo los va a distribuir. Creo que también esa decisión debería tomarse a la vez que
que tomas las que apuntan. Estos son más que nada tendencias, lo que he tratado de exponer, y no son, por supuesto, aplicables a todos los títulos. Pero sí que creo que hay un apartado importante de libros, y digamos que antes hablaba de los fondos de resiliencia, además, bueno, va a acompañar también la colaboración del Ministerio de Cultura en la parte de digitalización de contenidos, para que también el hecho de que no sea un problema el que el editor pueda digitalizar el fondo histórico que decida, que tenga sentido en esta filosofía, pero seguro que hay también libros que no tienen sentido en esta filosofía, por lo que apuntaba Diego, porque está considerando en esa parte como un valor añadido y con unas particularidades y unas cuestiones específicas que, digamos, aumentan su valor como editor, claro que sí. Tengo el micrófono. Es que yo solo quería agradecerte la intervención, Diego, porque estoy totalmente de acuerdo. Estábamos comentando, Bego de Mediavaca y yo, que pues, editoriales como las nuestras con este tipo de planteamiento pues, o desaparecen o se van a ver como dinosaurios en algún sentido. Y ayer oí una cosa muy bonita de que a las editoriales les preocupaba perder esa conexión con los libreros cuando la distribución es la que habla con las librerías. Creo que también es muy importante la relación de las editoriales con las imprentas, ese margen de experimentación con técnicas de acabados, stampings, tipos de encuadernación, y creo que en esas formaciones que estás planteando y cuando hablamos todos en conjunto, ayudarnos a mantener esa relación con la producción del libro es muy importante, hacerlo local y hacer que el objeto pues, entre en valor para poder mantenernos. Gracias. Genial. Yo entiendo lo que decís, lo que dice Diego. Yo también me preocupa mucho la calidad del libro. Luego te daré una dirección de una imprenta. Yo he hecho un libro nominal, un libro además de arte, 250 ejemplares, impreso en papel torre 160 gramos, a todo color, cosido y con encuadernado al cromo, con sobrecubierta enverjurado, excepcional. No se notaba la diferencia con el offset. Luego te diré la referencia. Ya empieza a haber cosas muy interesantes. El propio pintor, que era el autor del libro, el hermano de Luis Mateo Díez, no se lo podía creer. Salía cada libro a 7 euros, claro, pero vamos, una calidad impresionante. Luego te daré la referencia. O sea, está cambiando mucho el mundo este. ¿No hay más preguntas? Estupendo. Pues muchas gracias.